gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Bolt, un perro fuera de serie. Esta es una película de Walt Disney Pictures que fue estrenada el 21 de noviembre del 2008. Su presupuesto fue de 150 millones de dólares y logró recaudar más de 300 millones. La cinta tuvo 10 nominaciones a distintos premios. Uno de ellos fue la nominación al Oscar como Mejor Película Animada, el cual lo terminó ganando WALL-E. La película fue dirigida por Chris Williams y Byron Howard. Chris Williams después pasó a participar en la dirección de películas como Grandes Héroes y Moana, mientras que Byron Howard participó en la dirección de Enredados y Zootopia. Originalmente la película iba a ser llamada American Dog y sería dirigida por Chris Sanders, el que anteriormente había dirigido Lilo y Stitch. Claro que después se le decidieron hacer algunos cambios al guión de la película. Sanders no estuvo de acuerdo, así que fue retirado del proyecto y reemplazado por los dos directores antes mencionados. John Lasseter fue el productor ejecutivo de esta cinta, y solo para mencionar algunas películas de la infancia, John Lasseter fue también el productor ejecutivo de Buscando a Nemo, Los Increíbles, WALL-E y La Familia del Futuro. En la versión original, el personaje de Bolt es doblado por John Travolta, y nuestra querida Penny es doblada por Miley Cyrus. Hello? Chloe Moretz fue la primera opción para hacer la voz de Penny, e incluso llegó a grabar la mayor parte de las líneas del personaje. Pero después Miley Cyrus fue añadida al proyecto, y las líneas grabadas por Chloe tuvieron que ser reemplazadas. A pesar de eso, todavía se puede escuchar la voz de Chloe en la versión más joven de Penny que vemos al comienzo de la película. You're heavy. El nombre de Bolt es una referencia a Thunderbolt, el programa que los cachorros en 101 Dálmatas veían en la televisión. Come on, Thunderbolt. Come on, Thunderbolt. Debido a que en el idioma ruso, Bolt se puede utilizar como una palabra vulgar para referirse al miembro viril masculino, la película tuvo que ser lanzada en Rusia bajo el título Volt con B corta, para que no hubiera esa mala interpretación. There he is, Dr. Calico. El archienemigo de Bolt se llama Dr. Calico, un nombre bastante apropiado, ya que Calico es un tipo de gato. En una escena, Penny está sosteniendo la revista Tiger Beat, mientras que a Bolt se le ve con la revista Dog Fancy, que si alguna vez se lo preguntaron, no son alguna clase de parodia. De hecho, son revistas reales que se quisieron incluir en esta película. Para crear el show de televisión de Bolt, el cual debía ser emocionante y lleno de acción, los animadores se inspiraron en el director Michael Bay, conocido popularmente por sus películas con grandes presupuestos y muchas explosiones. ¡Miren esto! ¡Tiene el bocho atorado! Las tres palomas que aparecen en la cinta están basadas en un segmento llamado Buenas Plumas, en la popular serie de los 90 Animaniacs. ¡Gira! Y para atrás. Pan comido, pronto quedas libre. Disney Interactive Studios produjo un videojuego basado en la película. El juego se centraba en la vida falsa de Bolt como un perro con superpoderes. Creo que tendré que ser rudo contigo. Cuando Bolt está amenazando a Mittens, se puede ver que pasa un autobús que en el techo tiene los números 2525. Esa fue una referencia a la película de 1994 llamada Speed, en la cual aparece un autobús que precisamente tiene esos números en su techo. En una escena podemos ver detalladamente la placa de Bolt, y allí vemos una dirección. Esa es la dirección real del edificio de animación de Disney. En 1958, Disney lanzó un corto animado llamado Paul Bunyan, el cual tuvo una nominación al Oscar como mejor cortometraje animado. Y en esta película se le quiso hacer un homenaje, pues el personaje principal de dicho cortometraje fue incluido en el mapa.
En una escena, el agente de Penny le dice que tiene una entrevista en The Tonight Show, refiriéndose al popular programa de la televisión estadounidense. I just booked you on The Tonight Show. Claro que en esa época no era conducido por Jimmy Fallon, sino por Jay Leno, que por cierto apareció en uno de los últimos capítulos de Hannah Montana. Her name is Miley Stewart. Whoa, take that, kitty cat flush in the toilet. La idea de que el personaje de Rhino estuviese dentro de una bola de plástico fue inspirada en la mascota de John Lasseter, la cual es una chinchilla. Claro que en el caso de la película, Rhino es un hámster. Y con el fin de animar adecuadamente a Rhino, la producción adoptó un verdadero hámster, el cual fue filmado desde abajo mientras caminaba sobre una estructura transparente. De esta manera fueron capaces de ver cómo Rhino iba a caminar en su bola de plástico. Además, los animadores también consiguieron una de esas grandes pelotas inflables para de alguna manera entrar en la mente de Rhino y sobre todo divertirse un buen rato. El actor Frank Welker es conocido por hacer la voz de muchos personajes animados. Además de eso, él también puede imitar varios sonidos de animales. Y él fue el que prestó su voz para hacer el ruido animal de Bolt, Mittens y Rhino. Aunque si bien la raza de Bolt nunca se llegó a definir en la película, su apariencia está basada libremente en un cachorro pastor alemán. Al comienzo de la película, Bolt cree que tiene superpoderes y tiene una gran confianza de sí mismo, pero cuando descubre que no es un superhéroe, su confianza desaparece. Esto se conoce como el efecto Dunning-Kruger, situación en la que la confianza inicial de uno mismo es alta debido a nuestra falta de conocimiento. Este efecto también lo pudimos apreciar en Toy Story, ya que Buzz Lightyear pensaba que era un guardián espacial con la capacidad de volar, debido a su falta de conocimiento sobre ser en realidad un juguete. You are a toy! En la película de Ralph el Demoledor se puede ver en una cartelera uno de los volantes de Perro Perdido que Penny había hecho. Y en la cinta Grandes Héroes también se puede apreciar un cuadro de Bolt y de la señora de control de animales. Dulce señora de las fritangas. Gran parte de los animadores de la película fueron a varias localizaciones de Estados Unidos para tomar fotografías y de esta manera poder inspirarse y recrear de forma realista los paisajes que vemos en la cinta. La canción Ladrando la Luna en su idioma original fue interpretada por la cantante Jenny Lewis. En España fue interpretada por Lara Pinilla. Tu casa es donde está mi hogar, porque allí también vives tú. Y en Latinoamérica fue interpretada por la banda Kudai. No hay hogar como tu hogar, ahí perteneces tú. Las afueras del estudio mostrado en la película es una recreación de la entrada real del estudio de Disney ubicado en California. Y cuando Mittens y Rhino llegan al estudio, se puede ver que pasa un camión que carga la mano de un gorila gigante. Esta fue una referencia a King Kong. Como es de esperarse, a Disney le encanta incluir también referencias a sus propias películas. Y es que en una escena nos hacen una cómica mención de Buscando a Nemo. ¡Lo convencimos! No te me loques, así lo echaste a perder con Nemo. Existe un cortometraje animado en el que nos muestran cómo serían las cosas si Rhino tuviera superpoderes. Who are you? The name is Rhino. Mientras Miley Cyrus estaba grabando la voz para el personaje de Penny, al mismo tiempo seguía participando en su programa de Hannah Montana. Y como referencia a eso, en una escena del cortometraje se puede ver a Rhino cantando el tema principal de dicha serie. You get the best of both worlds. Go Rhino! Go Rhino!
Si tenemos a una cantante prestando la voz a uno de nuestros personajes principales, ¿por qué no hacemos también que cante? Eso fue lo que dijeron los encargados de la película. Y es que Miley Cyrus junto con John Travolta interpretaron la canción de los créditos finales. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Stephanie, Alfonso, Álvaro, Daniela, Ermac y María Morales. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego. La vida es un instante de maravilla que nos hace cambiar.